Sí, vamos a buscar esta noche, sí, como ayer, ¿verdad? El libro Segunda Corintios, capítulo 5, desde verso 13 hasta 21. Sí, vamos a compartir. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 13 a 21. Sí, yo leo. Segunda Corintios, capítulo 5, verso 13, si yo leo. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, hasta aquí leímos. Sí, ayer un poco compartimos sobre el punto de vista de Dios, ¿verdad? Que es el diferente al nuestro. Sí, nosotros decimos que estamos vivos, pero el Señor dice que estamos ya muertos, ¿verdad? Para nosotros, ante nuestros ojos, se ve solo Cristo murió en la cruz, pero la palabra de Dios, según el punto de vista de Dios, juntamente con Él, ¿verdad? Fuimos crucificados, dice, juntamente con Él. Y por eso, y la palabra de Dios nos trae, ¿verdad?, la revelación de Dios según el punto de vista de Dios. Señor dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice, Romanos capítulo 1, 17. ¿Qué es el vivir o cómo es el vivir por la fe? En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, dice. Así que para poder entender bien, ¿verdad?, vivir por la fe, si uno puede profundizar bien cómo ustedes fueron salvos, cómo fueron santificados, justificados, perfeccionados por la fe en el Evangelio. El Evangelio, ¿verdad?, no nace de nosotros. El Evangelio no es según nuestra obra. El Evangelio no es según nuestra sangre. El Evangelio no según nuestra decisión. El Evangelio viene de Dios por medio de Jesucristo, quien, ¿verdad?, cargó nuestro pecado. Y final, como Cordero de Dios, quitó nuestro pecado y murió como Cordero para matadero, llegando en la cruz. El crucificado canceló la paga del pecado del mundo, ¿verdad? Esta obra hecha cumplida hace 2000 años por medio de Cristo. Mientras nosotros ni existimos aún en el mundo, Cristo hizo todo. Solo cuando nosotros ya nacimos en el mundo por un hombre llamado Adán, con el pecado nacimos. Y por el pecado con que nacimos, en el mundo vivimos esclavizados bajo dominio de Satanás. Esto explica muy bien
el libro Romano capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, y por el pecado con que nacimos, y la muerte también, ¿verdad? Entró por el pecado. ¿Qué es la muerte? El diablo, ¿no? El diablo es la muerte. Como dice Apocalipsis capítulo 20, verso 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esto es la segunda muerte, dice, ¿verdad? Pues uno que pertenece a la muerte, que es el diablo, juntamente con ella será lanzado al lago del fuego. Esto es la segunda muerte. Ya una vez cae en la segunda muerte, nunca jamás resucitará. Pero en la primera resurrección en la cual ya nacimos nosotros por un hombre Adán, sí, cada uno tiene posibilidad de resucitarse por Cristo, ¿verdad? Por eso usted y yo aquí, juntamente con Cristo, morimos, juntamente con Cristo, somos resucitados. Cristo vive en nosotros, nosotros en Cristo. Por eso, Cristo y nosotros ahora somos uno. Sí, somos uno. Estamos. Cristo y nosotros somos dos o uno. Uno somos. Para esto Cristo murió en la cruz. ¿Sí? Poquito, ¿verdad? Por eso vamos a chequeo, ¿verdad? Con la Biblia, ¿qué dice? A nivel de unión entre Dios y nosotros, y Cristo y nosotros, ¿verdad? Como dice la Biblia, para entender esta situación que somos nueva criatura, para que entendamos bien, ¿verdad? Para que entendamos bien, poquito vamos a profundizar con este tema. San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, versículo 19. San Juan capítulo 17, verso 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Poco suena raro esta palabra, ¿por qué? Por ello, yo me santifico a mí mismo. Cristo es ya santo, ¿sí o no? Entonces eres el santo desde que nace, eres el mismo Dios santísimo ya. Pero ahora el Señor dice como si un proceso, ¿verdad? Yo me santifico. Yo me santifico. Yo me santifico significa, ¿verdad? Puede ser que no me santifique. Yo me santifico. Aún se habla, ¿verdad? Aquí progresivamente Cristo está santificándose poco a poco. Así suena, ¿no? Yo me santifico a mí mismo. Como si no estuviera santo Él. Como si no fuera santo. Pero acá dice un motivo, ¿verdad? ¿Por quién me santifico? Dice Cristo. Dice por ello, y por ellos yo me santifico a mí mismo. No por mí mismo, sino por ellos. ¿Quiénes son ellos? Ustedes y yo, el mundo entero, ¿verdad? Pues por ellos, por el mundo a quien Dios ama. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. San Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, para que todo el mundo sea santificado por Él y sea santo como Él. El que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Hebreo capítulo 2, verso 11 dice, ¿verdad? El santificador Cristo, Él vino para santificarnos. Por eso, el que santifica, el santificador Cristo, y los que son santificados, que somos nosotros, de uno son todos, dice, de mismo Espíritu Santo, de mismo Padre, ¿verdad?
por lo cual Cristo nos ve a quien somos santificados por Él, hermanos. Por eso aquí están hablando, y por ello, dice, por ellos, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Por eso, Cristo camina con una perfección, santidad total, justicia perfecta. Por su obra, ¿verdad? Desde que nace hasta la muerte, ¿verdad? Su obra perfecta, santa, justa, perfecta, ¿verdad? Final nos hereda total a nosotros cuando Él muere en la cruz. Siendo santo, perfecto, santo, no hay por qué morir. Porque Él tuvo que morir en la cruz, murió por nuestro pecado, quien ya cargó sobre Él. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo, ya luego, ¿verdad? Cristo Cordero para matadero. Afligidos, pero enmudecido, no abrió su boca, aunque viene gran aflicción, sufrimiento y dolor y pena, pero Cristo sabe por qué debe morir. Y final, ¿verdad? Como cordero para matadero, Cristo fue llevado hacia Monte Calvario, ¿sí? Calladamente, humildemente, bien quebrantado, afligido, bien sufrido. Él nunca se quejó, nunca se abrió la boca para decir, ¿por qué me mata? Cristo sabe por qué tiene que morir, ¿verdad? Por eso Cristo final, como cordero para matadero, murió en la cruz. ¿Para qué? Para heredar su santidad, perfección, justicia a todos nosotros. Por eso Cristo no solo murió cancelando nuestro pecado, como quien dice, la paga del pecado es la muerte. Cristo tuvo que morir para cancelación de nuestro pecado. No solo Cristo murió para cancelación de nuestro pecado, sino Cristo vivió con santidad, perfección, justicia para heredárnosla a nosotros. Este punto están hablando verso 19, San Juan 17, verso 19, ¿verdad? Y por ellos, por mí, por ustedes y por ellos, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. 20, mas no ruego solamente por estos que están a la par de Cristo, a su discípulo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No, más no ruego solamente por esto. Este ruego, oración, súplica de Cristo que llevaba oración ese día, ¿verdad? No solo para esto, sino por ellos que van a ser salvos por la palabra de ellos. Es por esto, ¿verdad? Por eso Cristo vio ya más allá. Debe pasar 2000 años aquí en Liberia. Cuánta gente, cuántas almas van a volver a Cristo, escuchando el evangelio predicado por su justo que están, ¿verdad? Visitando a diferentes personas. Por eso Cristo ya estaba hablando, orando al Padre, ¿verdad? Como un ruego, como una oración intermediaria, ¿verdad? Entre el Padre y nosotros. Cristo ya estaba orando en esta manera para nuestra salvación, para nuestra, ¿verdad? Nuestra vida, ¿sí? Aquí dice, verso 21 más, dice, ¿para qué? Para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Pues están hablando unión, unificación entre Dios y nosotros, pero una unión, ¿cómo dice? Como tú en mí, Padre, yo en ti. Estamos. Como tú en mí, yo en ti. Ellos sean uno con nosotros. Unión perfecta. ¿Me explico? Esto se dice sellamiento. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El sellamiento del Espíritu Santo, eso es unión con nosotros, el Espíritu Santo, el Dios, Padre Dios y Cristo, ¿verdad? Ya en nosotros está sellado. Por eso somos uno con Él. ¿Me explico? Cristo un lado, nosotros otro lado, no es así. Cristo vive en mí, Cristo mora en mí, Cristo mora en nosotros. Por eso tomándonos junto todo, Él hizo
su cuerpo, su iglesia. ¿Sí? Por eso, unión o unificación que se hizo entre Dios y nosotros por medio de Cristo es una unión perfecta. Como el Padre en Cristo, Hijo, el Hijo en el Padre uno, así somos uno con Dios. Ahí nace el término de ser nueva criatura. ¿Me explico? Por eso y aquí, capítulo 17, verso 21, para que todos los que creen en el Evangelio, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, creyentes, ¿verdad? En el Evangelio, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, así dice. Versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unión, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Por eso yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unión. Pues esa oración de Cristo, ¿verdad? Antes de morir en la cruz, ¿cuál es el fin de morir Cristo crucificado? Unificándonos con el Padre Santo. Ahí nace ese término unión, concepto de, ¿cómo se llama? Nueva criatura significa uno somos con Dios. Dios en mí y yo y nosotros en Él, en Dios. Uno somos. Estamos. Entonces, Dios santo, soy santo. Dios perfecto, soy perfecto. Dios justo, soy justo. No por obra, sino por perfección, santidad, justicia hecha por obra perfecta de Cristo. Por la fe, sencillamente nosotros llegamos a ser como Él. Santo, justo y hasta perfecto. Por eso Hebreo capítulo 10, verso 14 dice, poquito vemos para que entendamos nuestra cualidad hecha por Cristo ya. Hebreo capítulo 10. Sí, versículo 14. Sí, yo leo. Hebreo capítulo 10, verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros compartimos muchos en el seminario de evangelización, verso 10, ¿verdad? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Amén, ¿sí o no? Sí, somos santificados, somos santos. Aquí está San Mateo, San Juan, ¿sí o no? San José y San Samuel, ahí está un montón, ¿sí o no? Un montón de santos. Sí, somos santos por la ofrenda de Cristo Jesús. Pero, ¿verdad? Ahora, verso 14, no solo somos santificados, dice, sino verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Amén. Así que no solo somos perdonados, sino somos perfectos. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Por eso, uno siendo ya santificado por la sangre de Cristo, no solo termina como santificado, a nivel de fe debe crecer, que somos santos. Y somos ya perfectos también. Porque eso es herencia de Cristo. Nada obra nuestra se mete en esto, en ser santo, perfecto, justo. Porque Cristo hizo, cancelando nuestro pecado con su muerte por su obra perfecta, santa, justa y perfecta, nos hizo santo como Él, justo como Él, perfecto como Él, para que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios. Padre Dios santo, Hijo Jesús santo. Para ser hijos de Dios debe ser santo como Él. Padre santo, hijo pecador, nada que ver ello con Dios. Más bien Cristo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice. ¿Quién? Pecadores. Por eso San Juan capítulo 8, verso 31, ¿qué dice? Jesús dijo a los judíos que creían en Él.
Si vosotros, dice, permanecéis en mis palabras, verdaderamente me seréis mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libre. Aquí Cristo hablan como tiempo futuro, ¿verdad? Si permanecéis en mis palabras, ¿verdad? Verdaderamente me seréis, no lo son todavía, me seréis, aún no lo son, me seréis mis discípulos y conoceréis, no conocen todavía, conoceréis la verdad os hará libres. Así Cristo, como ve, a ese judío que habían creído en Cristo, en él, ¿verdad? Cristo no está aceptando a ellos. Tremendo, ¿eh? San Juan capítulo 8, verso 31 dice esto, no invento yo. San Juan capítulo 8, verso 31 dice así. En su Biblia también está escrito así o no. Vamos a chequear, sí. Rápidamente pasemos esto, sí. San Juan capítulo 8, versículo 31. Ahí aparece lo que les indique a ustedes. San Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Futuro aún no lo son. Por eso Cristo, futuro seréis así. Seréis, ¿verdad? Eso significa no lo son todavía. Y después dice, verso 33, ¿verdad? Ellos ya bien asustados responden que, y les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Así nunca somos, ¿verdad? Nunca fuimos pecadores, nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Como si estuviéramos atados, como que estuviéramos sido, como era, y fuéramos, ¿verdad?, esclavos. ¿Cómo te dice seremos libres? Ya somos libres, ¿no? Ya nacimos así, como hijo de Abraham, hijo del linaje de Abraham, ¿verdad? Abraham ya fue escogido de Dios, nacimos escogidos de Dios, como pueblo escogido santo somos, ya, nacimos ya bien. Somos diferentes a los gentiles, somos especiales, tesoro especial de Dios somos. Está equivocados. Según judaísmo, sí, así pueden pensar y creer, pero según la palabra, no. Ninguno nace en el mundo escogido de Dios, ninguno nace en el mundo ya santo, limpio, justo, sino todo nace como pecadores por Adán. Cada uno debe ser liberado del pecado por medio de Cristo, únicamente para llegar a ser hijos verdaderos de Dios. Por eso Cristo dice, 34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que la libertad no depende de nadie, sino de Cristo, el Hijo, H mayúscula, y el Hijo os libertare. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice. Si no, no. Depende de quién, del Hijo, no de nadie. Solo el Hijo os debe libertar. ¿Sí o no? Si no, no hay forma de ser libre. 38, muy importante esa palabra. 37, sé que soy descendiente de Abraham según la sangre, ¿verdad? Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no haya cabida en vosotros, por lo cual vosotros queréis matarme, dice. ¿Quién quiere matar a Cristo? ¿Quién quiere eliminar a Cristo? El diablo. Pues en el corazón de ellos está lleno de diablos. Aún siendo, ¿verdad?, linaje de Abraham, son de Satanás, aún no pertenece a Dios ellos. ¿Por qué? Nunca ellos fueron liberados de sus pecados. Ayer un poco compartí, primer amor, ¿desde cuándo empieza? Desde libre de ser libre del pecado, sellado con el Espíritu Santo, ahí está, primer amor con Dios y primer fe aceptable ante Dios. Ellos creen
pero su fe no es aceptable, porque nunca por su fe fueron limpiados, liberados del pecado. Una fe sujeta al pecado no es fe verdadera que Dios da. Amén. Por eso, verso 37 dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Cristo está viendo fondo de corazón de ellos que domina el diablo. Aunque creen en Jesús, son de Satanás todavía ellos. Nunca fueron renacidos como hijos de Dios. Nunca fueron ellos, ¿verdad?, cambiados jamás. Encima de todo, ¿verdad?, pecado tal como nacen y viven, ¿verdad?, encima están poniendo muchas cosas nada más. Su base igual que antes, como nacido pecador, ¿verdad? Pero Cristo está hablando base profundo de su corazón. Por eso Cristo ve en el fondo del corazón de ellos no hay cabida para la palabra de Dios. Por eso sé que soy descendiente de Abraham, según la carne, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué es vivir por la fe? ¿Qué es ser salvo por la fe? Y como haya la palabra de Dios, haya cabida en nosotros. Por lo cual uno tiene que ser arrepentidos. Mira ese pensamiento equivocado, esa doctrina falsa, esas cosas, que yo estaba muy aferrado en toda la vida creyendo esto, pero no son de Dios, eso son todos de diablos, de Satanás, uno rechaza, saca fuera. ¿Sí? Eso es el arrepentimiento. Arrepentimiento que es pedir perdón todos los días, no es eso. Arrepentimiento verdadero es, ¿verdad?, negar todas las cosas que no son palabras de Dios. Cualquier doctrina, cualquier pensamiento, cualquier camino que no son basados en la palabra del Señor, todo eliminarlo fuera. ¿Sí? De vez en cuando en su casa entra algún perro tan sucio, ¿verdad?, bien paroso, que dice, fuera. Manda así, ¿no? Fuera. Si no, ya con sandalias o con chancleta, ¿verdad?, si quiere pegar. Para sacarlo afuera, ¿sí o no? Fuera. Esa actitud. Cualquier cosa que no son palabras de Dios, fuera. Así tiene que ser. Aunque está bien disfrazada, bien bonita, linda, ¿verdad?, pero no son basadas en la palabra del Señor, fuera. Arrepentidos, eso significa. Peca y pide perdón, peca y pide perdón, peca y pide perdón. Ese no es arrepentimiento, ya sabemos, ¿verdad? Y también más profundo tiene que entender. Todo lo que no son de la palabra del Señor, fuera. Para dar cabida a la palabra del Señor. Bienvenida al Señor con su palabra. Así debe ser nuestro corazón bien dispuesto para recibir la palabra del Señor y vivir conforme a ella. Teóricamente aprender, ¿qué significa? Si no camina, no vale nada. Uno aprende la palabra, ¿por qué aprende la palabra? Uno oye la palabra, ¿por qué oye la palabra? Uno, ¿por qué lee la palabra? Para conocer la palabra, la promesa de Dios, la voluntad de Dios y practicarla, obedecerla según la palabra y dejando nuestro corazón con llena de palabra para que ella trabaje en nosotros. Nosotros no vamos a sacar título, doctorados teológicos, ¿sí o no? Pues aprendemos la Biblia para pasar bien exámenes, no. A aplicar toda la palabra en nuestra vida cotidiana. Final, ustedes, ¿verdad?, como practican lo que creen. Por eso es importante oír la palabra, porque la fe es por el oír. El oír, no cualquier doctrina, no cualquier pensamiento, no cualquier idea, no cualquier, ¿verdad?, enseñanza. Tiene que ser bien legítima palabra de Dios. La fe es por el oír es por la palabra de Dios. Usted oye la palabra de Dios, dando cabida a ella, se llena la palabra en su corazón, ella trabaja en su corazón y domina su mente y aplica, ¿verdad?, en su vida. Usted vive según la palabra. ¿Por qué no vive según la palabra? ¿Por qué no obedece según la palabra? En su corazón no deja cabida a su palabra. Por eso cuando se aplica este punto, ¿verdad?, a nivel de salvación, Señor, ¿cómo ve?
Satanás, así el Señor dice. Por eso acá dice San Juan capítulo 8, verso 44, a ellos, ¿qué dice? A ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Porque habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice. ¿A quién dice? A los judíos que habían creído en él. Cristo, ¿cómo a ellos los ve? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros no sois hermanos míos, ni sois hijos de mi padre tampoco. ¿Por qué? Ellos no dan cabida a la palabra de Dios. Porque está lleno en su corazón, según su pensamiento, según su idea, según su parecer. Yo, mío, 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 ¿verdad? Por eso, y al final el Señor descubre su identidad, que hijos de Satanás, así dice. Horrible, ¿no? Como nosotros discernimos, ¿verdad? Algunos que predican equivocadamente. ¿Cuál es el falso? Profetas. Hoy en día, falsos pastores. ¿Cómo nosotros podemos distinguir? ¿Cómo usted sabe que soy falso o no? Pastor Samuel muy guapo, por eso ya muy verdadero. Así es. Pastor Samuel, si viene de Corea, entonces ya, sí, claro, hay mucha iglesia, entonces viene misionero verdadero. Siempre yo digo, hermano, cuídese con coreanos muy peligrosos. Peligrosísimos coreanos. Amén. ¿Por qué? Porque en Corea, ¿verdad? Sí, como entre 50 y 12 millones de habitantes, ¿verdad? Casi como cerca de 15 millones de habitantes son cristianos. ¿Cuántos son de renacidos? ¿Cuántos? Poniendo 10%, poniendo mucho. 1,5 millones puede ser salvo. Muy difícil. Entonces, ni 10% de renacido, 5% por ahí entonces. No sé, apenas por ahí puede ser. Poniendo bastante porcentaje. Entonces, 95% coreanos, cristianos falsos. ¿Me explico? Y además muy endurecido, muy duro también. Así que no da cabida a la palabra del Señor. La palabra de Dios dice esto. No, yo no aprendí. Yo no creo así. Un día yo vi un constructor, ¿verdad? Un hermano que me presentó un constructor hace muchos años para compartir. Sentado en una soda, estábamos hablando. Entonces vamos a ver San Mateo 7. Ya cuando viajamos a San Mateo 7, 21 estaba ya tachado. Había sido tachado. Ese no es, no me gusta. Tachó. Con X. Con una actitud así está. Aunque son palabras de Dios, pero no la teme, no la respeta. Alguna palabra choca con uno. No quiero esto, rechaza. ¿Qué está lleno en su corazón? Suyo, propio. Llena de mentira del diablo. Cuando el diablo habla, debería hablar verdad. Si uno que es buen testigo, buen siervo, buen mediador, siempre habla lo que es de Dios. ¿Sí o no? Lo que es de Dios. Así está escrito, así está escrito, así está escrito. Cristo, ¿cómo decía? ¿Cómo predicaba? Mi Padre me dijo esto y otro. En el nombre del Padre Cristo siempre hablaba, predicaba. Está escrito así, escrito está. Cuando viene tentación del diablo, está escrito, está escrito, está escrito. Cristo nunca se desvía de la escritura. ¿Qué es el diablo? Diablo habla de lo suyo, habla, dice. Aquí vea, ¿verdad? San Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Todos los que son de Satanás, ¿verdad?
Él ha sido homicida, el diablo, desde el principio. ¿Qué ocurrió en el principio? El diablo mató a Adán. El diablo mató a Adán. ¿Con qué? Con una mentira. Con lo suyo mató a Adán. ¿Verdad? Diablo, ¿qué dice? Inventando mentira. ¿Qué dice? El día que comience de él será tú como Dios, sabiendo del bien y del mal. ¿Cuándo Dios dijo esto? Génesis capítulo 2, verso 20, 17 y 18 dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Comerá todo árbol que está en el huerto de Edén, pero no comerá del árbol que está en el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comience de él, ciertamente tú morirás. Palabra legítima de Dios. Dios dice que no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comience de él, ciertamente tú morirás. Diablo, ¿qué dijo? No moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, ciertamente seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Génesis capítulos 3, versos 4 y 5. Diablo, háblalo, de lo suyo habla. Así lo mató. ¿A quién? A Adán. ¿Cómo diablo mata a ustedes? Con lo suyo mata a ustedes. Así mataba a ustedes, por lo cual estaba yendo al fuego eterno. Un día viene, ¿verdad? Ya gran amor le dio tocando profundamente, toca su conciencia cada rato, ¿verdad? Como dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Cada vez que Cristo llama, Espíritu Santo llama. ¿Usted quién se acordaba? Sí, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero entrar en tu reino, yo quiero recibir a ti en mi corazón, pero no sé qué hacer. Único que aprendí aquí, oración de fe para aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Hicieron esto o no? Oración de fe para aceptar a Cristo como su Salvador, ¿cómo suena? Uno toca la puerta de su casa, portón. Upe, upe, así constantemente toca su puerta, portón de su casa. ¿Usted qué? Pase adelante. Manteniendo portón cerrado, ¿sí o no? Esa es oración de fe. Sin abrir la puerta, ¿cómo puede pedir a su, verdad, visitante que pase adelante? Su portón está candado, sellados. ¿Puede ser? Así diablo habla de lo suyo, de suyo habla, dice. Invento. Nunca dice la Biblia, hago oración de fe para aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Dónde dice? Pablo fue salvo haciendo oración de fe. Pedro hizo oración de fe para aceptar a Cristo como su Salvador. Nunca. ¿De dónde viene esa idea? Diablo inventa esa mentira asesinadora para matar a su alma y llevar a donde al fuego eterno. Por eso ahora el Señor está hablando con toda claridad. San Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida espiritual, ¿verdad? Porque el diablo mató a Adán y Eva y al mundo entero también. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? No hay verdad en él. Cuando habla mentira, ¿qué? De suyo habla. Cuando diablo habla mentira, de suyo habla, no de Dios, no lo de Dios, no lo de la palabra de Dios. De suyo diablo habla. ¿Cuándo? Cuando habla mentira a ustedes, al mundo. Cuando uno absorbe esa mentira, ¿cómo puede? Resucitar. Esa mentira, ¿verdad? Confirma a uno para que esté más muerto todavía. Estamos. ¿Cómo distinguimos? Por eso ahora dice, continuación de Juan, apóstol Juan escribe, San Juan nos enseña cómo distinguir. Aquí vemos, primera Juan capítulo 4, el mismo escritor llamado apóstol Juan escribe como continuación de San Juan, ¿verdad? Primera Juan capítulo 4. Primera Juan
capítulo 4, verso 1. Estamos. Sí. ¿Estoy hablando muy rápido o no? ¿Está bien? ¿Me entiende bien? Sí, tengo mucho que hablar con ustedes, por eso yo poquito velocidad más rápido. Sí, para compartir un poquito más, ¿verdad? Primero Juan capítulo 4, verso 1 dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Acá el Señor dice, ¿verdad? No creáis todo espíritu, peligrosísimo. Algunos, ¿verdad?, hacen milagros, señales. Alguna, ¿verdad?, echan demonios o sueños, visiones. Viendo esto, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, ahí está mucho falso profeta que hoy en día predica en diferentes, ¿verdad?, canal cristianos. Falso cristiano, ¿va? Canal 23 están saliendo muchos pastores hablando mucha cosa tontera, ¿verdad? Llamando mucha gente en gimnasio, haciendo milagros falsos. Y echando demonios afuera, hablando lengua, según ellos lengua, hablando algo que ni se entiende. Lengua bíblica es pura idioma, comprensible debe ser, si no, no es lengua de Dios. ¿Cómo distinguimos quién es el son de Dios o de Satanás? Aquí el Señor nos enseña, verso 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Uno entonces confiesa con boca, Cristo por supuesto vino hace 2000 años, ¿verdad? Sí, hijo de José nació en, por supuesto Cristo nació encarnados. Entonces ellos son de Dios. Así ellos hablan, pero están haciendo mucha tontería ellos. ¿Cómo se distingue? ¿Qué significa confesar que Cristo ha venido en carne? Esto ya hay que profundizar. En carne. Ha venido Jesús, Cristo en carne. ¿Dónde hablan su compañera de esta palabra? Aquí vemos Romano capítulo 8. El libro Romanos capítulo 8. Versículo desde 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto eran débiles por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aquí están hablando de en la carne. ¿Qué significa? Jesús ha venido en la carne. Está hablando aquí, en la carne. ¿Qué ocurrió? Verso 3, porque lo que era imposible para la ley. Ayer nosotros hablamos, Hebreo capítulo 6, esa palabra está relacionada capítulo 6 también, ¿verdad? Hebreo capítulo 6, era imposible que sean renovados, ¿verdad? Participando del Espíritu Santo, si le gustaron, ¿verdad? Espíritu, la palabra buena de Dios y poder de los tiempos venideros, pero recayeron. Imposible que renovación, renovados, imposible renovado, dice. Porque fuera del evangelio de Cristo, ¿qué espera? La ley, por la ley, ninguno va a ser renovado.
sin que sea renacido, nadie puede ser renovados. Por eso ahora dice, lo que es verdad era imposible para la ley. Que era imposible para la ley salvar al mundo de sus pecados. Pero por cuanto dice, por cuanto era débil, ¿verdad? Por la carne de nosotros, porque nadie puede satisfacer la ley, justicia de la ley, con obra perfecta, nadie. Por eso, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Cuál era débil? La ley era débil para transformar, cambiar, renovar, salvar, imposible. Porque la ley es débil. ¿Cómo que la ley débil no puede salvar a nadie? Por eso Dios trabaja. Por eso dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Carne de quién? ¿Carne? ¿De quién carne? Condenó al pecado en la carne. ¿De quién carne? Habla en español. Otra vez pregunto, ¿de quién carne? De Jesucristo. Porque Cristo fue bautizado por Juan Bautista, ¿sí o no? Él fue testificado por Juan, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quitó el pecado del mundo? Cristo. ¿En qué? En su carne. Carne, ¿verdad? Jesucristo ocupa la carne para cargar pecado. Botella ocupa, ¿verdad? Se ocupa para aportar el agua. ¿Sí o no? Cristo ocupaba una carne para cargar nuestro pecado, quitar nuestro pecado, cargando todo nuestro pecado del mundo sobre la carne de Él. Cristo lleva nuestro pecado en la cruz y bañado en su sangre, crucificado, total, derrotado su cuerpo, desde su cabeza, planta de pie, clavado, crucificado, bañado en su sangre. Cristo canceló el pecado del mundo con su muerte. Amén. Así Dios, por su Hijo unigénito, nos salvó, nos limpió, nos hizo renacer. Amén. Uno que confiesa que Jesús ha venido en la carne para morir cargado nuestro pecado, por lo cual uno está limpio, libre del pecado. Cristo ya murió en la cruz, en su carne, ya canceló mi pecado, porque quitó mi pecado, murió en la cruz, su carne, crucificado, derramando la sangre, canceló mi pecado, por lo cual soy limpio, santo, justo. Así cree y predica el profeta verdadero, el pastor verdadero. Amén. Al contrario, no, aunque Cristo murió en la cruz, pero yo soy pecador. Cristo, aunque murió en la carne, ¿verdad? Cargando su pecado, aún dice, pero yo peco, soy pecador. Aún ellos no reconocen el valor y poder de la muerte de Cristo en la cruz. Niega el evangelio. Son de anticristo. Por eso, ¿cuál es el discernimiento? Oyendo el evangelio verdadero, llega a ser limpio, santo, justo, o sigue siendo pecador. Ahí se divide cuál es verdadero y falso. Amén. Uno siendo pecador, ¿cuánto milagro falso hacen? Echan demonios según ellos. Siendo aún pecador, día con día piden perdón. Si soy pecador, haciendo, ¿verdad?, una campaña evangelística, ¿verdad?, en un gimnasio, de al terminar. Entonces todos piden perdón. Señor, perdónanos nuestros pecados. Y de vez en cuando invita, ¿verdad?, frente que vengan y hagamos oración de fe, algo así dice. Para aceptar a Cristo como su Salvador. Todos son falsos. ¿Me explico? Por eso, y el que viene de Dios, ¿verdad?, reconoce, confiesa de que Cristo ha venido en la carne para cancelar todos mis pecados, por lo cual ya soy santo, limpio, justo. Así predica, uno es profeta verdadero.
y da vida a ustedes por medio del Evangelio de Cristo. Si no, hay que rechazar. Estamos. Por eso, y ahora, ¿verdad? Sí, acá vamos a ver un poquito, ya regresando, 2 Corintios capítulo 5. Segunda Corintios capítulo 5, verso 16. De manera que nosotros de aquí, ¿desde cuándo? De que uno fue renacido, de que fue salvo, de que fue ya justificado por la fe en Cristo y en el Evangelio, siendo ya justo, renacido, ¿verdad? De aquí en adelante, sellado con el Espíritu Santo, de aquí en adelante. Está hablando, ¿verdad? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Si no, no. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17, leamos junto con voz alta, vamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que sí, condición, alguno está en Cristo, nueva criatura, dice. Ayer un poquito yo mencioné, vamos a repasar. ¿Quién es el que está en Cristo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura, dice. Pregunto, ¿ustedes están en Cristo o fuera de Cristo? ¿Cómo saben? Ustedes están en local, ¿sí o no? En local están. Su carro está fuera del local. Pero ¿cómo sabe que usted está en Cristo? ¿Quién va a expresar? Está dolor de cabeza. Está muy agitado. ¿Cómo saben que está en Cristo ustedes? ¿Cómo? Creído en el Evangelio. Si uno cree en el Evangelio, ¿qué resulta? Salvación. ¿Quién puede mostrar bíblicamente? Pastor, Biblia dice esto. Por eso yo sé que estoy en Jesús. Tal libro, tal capítulo, tal verso dice que estoy en el Cristo. Callado. Por eso es importante el seminario bíblico de vida cristiana, para chequeo, detalle. ¿Sí? Aquí dice, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que sí, condiciones, si no, no, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí el Señor pone condición, si alguno en Cristo está en Cristo. Aquí no dice, ¿quién es el que está en Cristo? No dice. Así que Biblia, siempre así se avanza, ¿verdad? Para revelar su detalle a nosotros. Enseña esto, si alguno está en Cristo, pero codifica. ¿Quién es el que está en Cristo? Codifica. Entonces, por eso es importante leer la Biblia todos los días, leer la Biblia entera desde Génesis hasta Apocalipsis, porque está escondido cada verso, compañero de cada verso, para revelar completo a nosotros. ¿Me explico? La Biblia tiene que descodificar. ¿Quién es el que está en Cristo? ¿Dónde está su compañera? Vamos a buscar el libro Romanos, capítulo 8. El libro Romanos, capítulo 8. Versículo 1, leamos junto con voz alta, vamos.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está descodificando 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Me explico? Aquí se explica. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo está su conciencia ante Dios? Libre, limpia, o culpabilizada, condenada como pecadores. Conoceréis la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libertad. Una canción dice, libertad, libertad, por la gracia de Jesús, libertad. ¿Sabe quién canta? Muchos indios de allá, Suramérica. Tocando guitarra y charango, ellos cantan mucho esto. Libertad, libertad, por la gracia de Jesús, libertad. ¿Están libres? O pecadores, condenados. ¿Libre soy? Alce la mano. Soy limpio, libres. Tengo poquito pecados. No tan grave, pero soy pecador. Pues ahí se divide. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Amén. ¿Quién es el que está en Cristo Jesús? La Biblia por su compañera nos explica. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que los que están libres no tienen ninguna condenación. Ellos son los que están en Cristo. Amén. ¿Quiénes son ellos? Cuando llegan a ser libres del pecado, inmediatamente viene el sellamiento del Espíritu Santo. Por eso ahora ellos no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Amén. Por eso acá dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espíritu mayúscula significa Espíritu Santo de Dios. Por eso los que están en Cristo Jesús, los que son renacidos, los que son sellados con el Espíritu Santo, los que son regenerados o renacidos del Espíritu Santo, no andan conforme a la carne. Conforme a la carne, ¿qué significa? Sujeto a la carne no andan más, sino al Espíritu Santo, sujeto al Espíritu Santo anda. Como Cristo, que andaba sujeto al Espíritu del Padre. Guiado por el Espíritu Santo. Por eso acá Romanos capítulo 8 sigue hablando, ¿verdad? Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero cuando llega a ser libre del pecado, inmediatamente el Espíritu Santo sella. Tú eres mío. Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Primero Cristo nos manifestó como Salvador y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo capítulo 1, verso 21. San Mateo capítulo 1, verso 23, que dice, traducido, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Virgen concebirá un hijo, ¿verdad? Él será llamado Emmanuel, traducido Dios con nosotros. Por eso, primero Cristo se presenta como Salvador, no se resolvió todo nuestro pecado con su sacrificio. Y cuando uno llega a oír esta palabra de la reconciliación, llega a ser libre del pecado, Espíritu Santo llega, Dios con nosotros, Espíritu Santo sellado en nosotros. Por lo cual, no anda conforme a la carne, sino vence la carne, domina la carne. Y sujeto al Espíritu Santo, conforme al Espíritu Santo, anda. Amén.
Vamos a ver, uno que anda con el Espíritu Santo, ¿cómo anda? El Espíritu Santo habla así: Samuel, ven por acá. Así Dios habla a mí. Entonces cuando Dios aparece en el sueño: Samuelcito, yo te llamo, venga por acá. Así dice. Dios o Espíritu Santo, ¿cómo habla? ¿Cómo guía a nosotros? ¿Cómo habla? Acá dice, capítulo 8, versículo 14. Leamos junto también. Romanos capítulo 8, verso 14. Leamos junto con voz alta. Vamos. ¿Por qué? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo, ellos son hijos de Dios. ¿Cómo ser guiado por el Espíritu Santo? Samuelito, habla aquí. Yo muestro alguna visión. Dios habla en mi sueño. Cuando yo oro, Dios aparece vestido bien, vestidura blanca, con una barba blanca. Así aparece. ¿Cómo? El Espíritu Santo nos guía. Importante, ¿eh? Sí, para practicar debe conocer bien detalles, ¿sí o no? Se está medio confundido cómo seguir, ¿verdad? Ya vamos a ver un poco. Aquí, San Mateo. San Mateo, capítulo 4. El libro San Mateo, capítulo 4, vemos. San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Si yo leo. Verso 1. San Mateo, capítulo, ¿qué dije? 4, Verso 1 ahora. Sí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús? ¿El diablo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva a Jesucristo en el desierto. ¿Me explico? Y diablo ahí manifiesta también para tentarlo. Nunca usted piense, en el mundo, ¿verdad? No hay ningún lugar esterilizados, donde no hay ninguna bacteria, no hay ninguna, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Virus. Estamos viviendo en el mundo donde está contagiado de todo. Amén. Pero uno que es sano, no se enferma. Uno que tiene buena defensa, no se enferma. ¿Entiende? Eso es lo que ocurre con Cristo. El Espíritu Santo lo lleva a Jesús, donde está lleno de diablo para tentarlo. Pero Cristo no se cae en pecar. Están mostrando aquí. Capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pasa con nosotros igual esta situación, ¿verdad? Aunque su peso muy diferente. Cristo mucho más que nosotros, ¿verdad? Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador, el diablo, y le dijo, ¿qué dice? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Diablo tentó a Cristo por medio del pensamiento y deseo de comer, ¿sí o no? Deseo y pensamiento. Esos dos métodos son de Satanás que domina el mundo entero. Efesios capítulo 2, verso 1 a 3 dice muy claramente esto.
3. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunto, ¿Cristo es guiado por el Espíritu Santo? Amén. Espíritu Santo que lo lleva a Jesucristo, que lo hizo recordar la palabra de Dios, ¿sí o no? Esa palabra toca a Cristo. Cristo da cabida en la palabra, esa palabra domina en el corazón, trabaja en el corazón de Cristo y vence la tentación que viene del diablo. Cristo siempre da cabida a la palabra de Dios, ¿sí o no? Por eso Cristo, ante esa tentación con la cual el diablo quería destruir a Cristo, Cristo se acordó de la palabra, está escrito. No solo del pan vivirá el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cristo vence con la palabra contra la tentación de Satanás. Guiado por el Espíritu Santo está Cristo. Segunda tentación, diablo, ¿verdad? Lleva sobre monte más alto. San Mateo capítulo 4. No, en este primero pináculo, ¿verdad? Del templo. Diablo, ¿qué dice? Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque está escrito, diablo usa hasta la Biblia también para su, ¿verdad? Tentar. Diablo engañar a Cristo por la escritura también, ¿verdad? Por eso ahora Cristo, el diablo dijo, ¿por qué está escrito? A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Salmos 91, verso 11 dice esto. Diablo utiliza verso bíblico para engañar, atentar a Cristo. Hoy en día muchos, ¿verdad? Falso profeta usa Biblia por su manera, por su propósito. Pero Cristo capta, ¿sí o no? Verso 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cristo vence o no? Guiado por el Espíritu Santo, según la palabra Cristo, vence al diablo. Tercero, tentación. Tercera tentación, verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrados me adorares. El diablo quiere ser adorado por todo el mundo. Ahora hasta quiere doblar a Cristo, ¿verdad? Y dominar a Cristo para que Cristo lo adore al diablo. Cristo, como dice, verso 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo le dejó, así dice. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Cada vez que el diablo mete con su mentira de lo suyo, ¿sí o no? Lo que el diablo habla según su propósito, según su verdad, rebelión y engaños y mentiras, diablo habla de suyo, habla, ¿verdad? Cuando habla mentira, Cristo responde, está escrito, está escrito, está escrito. Y Cristo actúa según la palabra. Conociendo una cosa, actúa otra cosa, no. Uno sí cree en la palabra del Señor, actúa según ella. Lo que cree, usted lo vive. Aunque usted aprende muchas palabras, no creen, usted no vive según ella. Según lo que creen, ustedes viven. Acá San Juan capítulo 7, el libro San Juan capítulo 7. Sí, disculpe, San Juan capítulo 6 sería, San Juan 6.
Versículo 63. San Juan capítulo 6, versículo 63. Leamos junto con voz alta. Vamos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué son espíritu? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Estamos. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Uno que vive por Espíritu Santo, ¿cómo vive? Conforme a las palabras, vive. Amén. Y pense. Leyendo la Biblia, nosotros ¿qué podemos aprender? ¿Quién es el creador de todo? Dios. ¿Con qué Dios hizo todo el universo? Con su palabra. ¿Con qué Dios sostiene toda la cosa del universo? Con su palabra. Entonces, ¿cuál es gran ventaja que uno lleva la vida conforme a la palabra, guiado por el Espíritu Santo? Vencer, victoria siempre. Dios dijo, ¿verdad? De nada. Primer día, ¿verdad? En la creación, sea la luz. En la tiniebla, Cristo dijo, Dios dice, sea la luz, ¿y qué? Y fue la luz. Segundo día, Dios que hizo, haya expansión para dividir el agua de arriba y de abajo. Fue así. Tercer día, ¿qué dice Dios? Descubriendo la tierra, ¿verdad? Produzca la tierra hierba verde, que tiene todas las semillas, ¿verdad? Árbol que tiene semilla y su fruto. Se hizo así. Haya estrella, la luna y el sol. Cuarto día. Se hizo así. Quinto día. Vuelan, dice, todas las aves, ¿verdad? En el aire. Y anda, ¿verdad? En agua todos seres vivientes. Se hizo así. Aves y todos seres vivientes en agua en quinto día de creación. Y luego Dios hizo toda la verdad, animales, bestias, reptiles y ganados. Todo, según su especie, según su género, Dios hizo sexto día. Y último momento, hombre y luego mujer, se acabó su obra de creación. Dios de nada hizo todo. Amén. Un justo renacido es capaz en vivir por la fe. Dios nunca dice, mas el pecador vivirá por la fe. Nunca dice. Mas el justo por la fe vivirá. Uno que tiene primer amor con Cristo, uno que está sellado con el Espíritu Santo, absolutamente unificado con Dios, como padre en hijo, hijo en el Padre, siendo unificado con el Espíritu Santo, con Dios, es capaz para vivir por fe, según la revelación de Dios, no según la carne. ¿Carne qué? Mira, oye, habla, ¿verdad? Piensa. Todo lo que es de verdad carne. Justo no vive sujeto a lo que se ve, a lo que se oye, a lo que se palpa, a lo que se piensa. No se vive dependiendo de esto, sino depende de la revelación. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es vivir por fe? Ahora yo estoy planeando, ¿verdad?, para viajar a un lugar donde hay indígenas. ¿Sí? Estoy viviendo en GAM. Toda la gente con quien estoy encontrando son de ciudad grandes. En San José, Alajuela, Heredia, Cartago, ¿verdad? No solo Dios ama a los de GAM. Ama a Dios indígena que están en campo, en el monte, ¿sí o no? En selva también. Pues un día yo estaba orando, Señor, se viene esa gana, ¿verdad? Señor dice, Filipenses capítulo 2, versículo 13, ¿qué dice? Dios es el que produce el querer, comer, hacer por su buena voluntad. Uno ora, lee,
Mientras está escuchando la palabra, nace. Como, ¿verdad? Fuente de agua naciente, ¿verdad? Nace esa gana, ese ánimo de visitar tal lugar, tal gente, tal ciudad, tal, ¿verdad? Provincia y tal, ¿verdad? Campo, monte, donde quiera. Mientras estaba orando al Señor, Señor me dio ese corazón. Señor, que me abra buen camino para predicar a la gente indígena que están en el monte. Y estaba orando. Y final, ¿verdad? Pasando unos días, se abrió buen caminos. Se encontró ya un señor que se llama Eduardo, ¿verdad? Él se va siempre cada 15 días al monte, donde está indígena, para enseñar de labrar. Porque la gente indígena que viven en el monte, ellos viven, ¿verdad? Naturalmente. Fruto que se lleva en árbol salvaje, ¿verdad? Entonces ellos comen. No sabían cultivar. Por eso ese señor, ¿verdad? Con buena voluntad, cada 15 días visita a ellos para enseñarles a cultivar. Un hermano me lo contó. Pastor, yo encontré un señor que visita un lugar que se llama Choldí. Está cerca de Turrialba, ¿verdad? 2 horas más de viaje al fondo. Ahí se encuentra un monte donde vive gente indígena. Y de repente ese hermano me lo contó. Ah, sí, ¿dónde está el señor? Sí, cerca de Turrialba. Pues un día yo visité una soda donde él trabaja. Ahí sentado hablamos. El señor dice, no sé, ningún problema, dice. Pastor Samuel, usted si quiere, yo llevo. Cuando yo visite a ellos, yo lo llevo ahí. Y después usted sabe dónde llegar, cómo llegar, usted va solo. Ah, qué bueno, así vamos. Por eso viajamos juntos. Ahí encontrando con gente y compartimos. Hay yo mucha panorama que nunca se ve en la ciudad grande. Ahí se ve, ¿verdad? Asnos bien gordos y cerdos medianos, perros bien flacos. ¿Quién puede responder por qué pasó esto? Asnos bien gordos, cerdos bien medianos, no tan gordos, muy bien dieta, pero flaquitos, muy flacos. Y ahí llegaron mucha gente, algunos caminando 3 horas, algunos 5 horas, dice. Ahí ya compartiendo la palabra, ¿verdad? Compartiendo pancitos, sándwiches, ¿verdad? Esa compartimos juntos. Después de terminar, ya antes de anochecer, nosotros ya bajamos del monte, porque hay que caminar 2 horas y después ya montado en carro, ya viaje como 4 horas para volver a San José. Pero cuando empecé a bajar, se me hizo problema rodilla. Se inflamó mis rodillas. Me quedé asustado. ¿Qué pasó esto? Se dobló algo así, ¿verdad? Estaba ya renqueando así. Así ya volví hasta mi casa apenas manejando. Yo prometí con ellos volver, regresar 15 días después para continuar con el estudio bíblico. Una vez dice cristiano, tiene que cumplir, ¿sí o no? Además, este compromiso ante Dios con su alma, no puedo fallar. Oraba ante Dios por 15 días. Señor, por favor que me sane mi rodilla. Necesito viajar hasta ahí. Por favor que me sane, por favor que me sane, por favor. Estaba orando todos los días. Así pasa una semana y 2 semanas, ¿cómo debe ser? ¿Dios me oye o no? Sí, entonces tiene que estar bien sanado, ¿sí o no? Pero no me sanó nada. Ahí viene confusión. ¿Qué pasa? ¿Dios no me oye? Salmos 34, verso 15. Los ojos de Jehová están sobre su justo, sus oídos atentos al clamor de ellos. Dios dice, oye a lo justo. A su clamor Dios está atento, dice. Señor, yo oré por 2 semanas que me sane, pero ahora viendo mi rodilla, aún sigue hinchada, no me sanó nada. Pero hoy tengo que viajar ahí, Choldí. Cuando me desperté a las 5, ¿verdad? Leyendo la Biblia, estaba con confuso así, con confusión,
viajo o no viajo, y con esa rodilla podré yo subir. Si fueran ustedes a mí, ¿qué harían? ¿Viajar o no? ¿Tengo que viajar o no? ¿Sí o no? ¿Usted va a viajar? Con esa rodilla hinchada, con dolor. 4 horas de manejar y caminar por 2 horas hacia montes. Ese era mi conflicto. Por eso estaba ya investigando qué es lo que está fallando aquí. ¿Qué? Estaba leyendo la Biblia, palabra de Dios, así finalmente me exhortó de una manera fuerte. Aquí dice, San Marcos capítulo 11 vemos. Ese tiempo estaba ya leyendo esa parte, ¿verdad? San Marcos capítulo 11. San Marcos capítulo 11, versículo 24. Leamos junto con voz alta, vamos. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Esa palabra verdadera o mentira? Verdadera, tiene que ser cumplida y aplicada en mi vida, en la vida de justo. Porque Dios es el que mandó, sea la luz y fue la luz. Dios de nada hizo todo. Su palabra creadora trae su poder, su seguridad, su certeza. Entonces esa palabra tiene que, ¿verdad?, funcionar en mi vida. Leyendo, meditando, final entendí cuál era mi falla. Aquí dice verso 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuál es mi falla? Yo oré por 2 semanas y que venga mi sanación. Señor no me dijo así. Todo lo que pidiereis orando, creed y lo recibiréis y os vendrá. Antes que venga el resultado de la oración, primero orar y después creer y después viene el resultado. Oré según mi, ¿verdad?, idea. Tiene que venir ya sanación. No creí. Si yo hubiera creído, ¿qué hubiera pensado? Viajo ya. Porque yo oré, que me sane, Señor, me va a sanar, voy. Así debe ser o no. Porque el Señor me dijo, creed lo que recibiréis, entonces vendrá. ¿Qué? Sanación que yo pedí. Ese día esa palabra me avergonzó total, me apretó total, me humilló total. Sí, Señor, fallé. Entendí mal, Señor, de tu palabra. Ahora me arrepiento y creo en tu palabra. Y decidí ir. Porque algún hermano se estaba fuera esperándome. Pastor, ¿usted va o no va? Espere, voy a orar un poco. Ahora ya salí, vamos. Yo manejando. Hasta Turrialba 2 horas, otra vez 2 horas y después, ¿verdad? Cruzando 12 ríos y subiendo, ¿verdad? Cuando llegamos, después de cruzar 12 ríos, se encuentra un lugar bien quebrado. Otro lado bien suave, así pueden subir despacito, ¿no? Un hermano me preguntó, pastor, ¿por dónde ir? ¿Por acá, por allá? Cuando yo vi el reloj, poco tiempo queda, porque a las 2, ¿cómo se llama? A las 10:30 ya tenemos que verlo con ellos. Viendo el reloj, muy poco tiempo queda. Vamos, subir por quebrada. Por eso, trepado, ¿verdad? Así subimos. No caminando, trepado así. Con esa rodilla. Porque el Señor me prometió, ¿verdad? Todo lo que pidiereis orando, creed, lo recibiréis y os vendrá. Sí o sí viene sanación mientras yo camino. Así trepado, subiendo junto con los hermanos, ¿verdad? Así hacia arriba. Cuando ya llegué a cumbre, ¿verdad? Para caminar para fondo de bosque, ¿verdad? Para llegar a esa aldea. Cuando me puse mi pie sobre cumbre de ese peñasco, ese ya como
Quinto, mi rodilla estaba bien caliente, ¿verdad? Pero no me sentí tan doloroso. Pero cuando empecé a caminar arriba, encontrando con toda la gente de estar reunidos, compartiendo, cuando ya terminamos, compartimos comida y bajamos. Totalmente estaba recuperada mis rodillas. Corriendo bajé. Corriendo. ¿Viste, hermano? ¿Viste? Mi Dios me respondió. Vamos, corremos. Corriendo. Hasta ahora estoy bien de rodillas. Ese tiempo yo otra vez aprendí. Muchas veces nosotros leemos la Biblia, oyemos la palabra, pero la palabra, ¿verdad?, no está muy bien escudriñada. Según nuestra manera oramos, según nuestra manera actuamos. La palabra de Dios viene específicamente, dice cada cosa. Pero después que, ¿verdad?, uno fallando en orar, en creer, en vivir, después dice, si palabra de Dios dice, pero Dios no me contestó. No es así. Hay que investigar cuál es lo que está fallando. Ese día, una vez más experimenté, palabra de Dios perfecta. Mientras nosotros vivimos aquí, ¿verdad?, tenemos que entender, ya Señor dice, más el justo por la fe vivirá. Por la fe vivir, ¿qué significa? No vive según la carne, sino según la revelación. Palabra de Dios dice así. Entonces así está escrito, uno sigue la palabra, no según su situación, condición, posibilidad, o por lo que se ve, por lo que se oye, no. Según la palabra, tal como dice usted, vive. Como Cristo vivió en el medio de hambruna horrible e mortal. Viene tentación del diablo, Cristo vence. Está escrito. Cristo nunca fue vencido por otra, sino por su escritura. Por la escritura, por la palabra de Dios. Así Cristo marcó su huella para que sigamos su pisada, dice. Amén. ¿Cómo venceremos al mundo? ¿Cómo venceremos al pecado? ¿Cómo venceremos a Satanás? Como si fuera nada. Siguiendo el paso poderoso, viviendo por la fe. Por eso, y acá poquito vemos, primera Pedro, capítulo 2, versículo 21. Leamos junto con voz alta, vamos. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigamos, ¿verdad? Para que sigamos sus pisadas. Cristo ya nos marcó su pisada, como nosotros tenemos que vivir. Ya la Biblia nos menciona muy bien. El Espíritu Santo, ¿cómo nos guía? Quienes son guiados por el Espíritu Santo, uno oye la voz de Dios, palabra de Dios, tal como está escrita, y la hace caso. Sigue la palabra. Aunque no me conviene seguir esa palabra, pero el Señor dice, uno sigue la palabra. Y vence. Ahí Dios responde con su poder y autoridad, según su promesa. Detrás de la palabra hay poder absoluto de Dios a cumplirla en nuestra vida. Uno niega la palabra, niega todo poder que está detrás de la palabra. Uno acepta la palabra, sigue la palabra por fe, no viendo la situación, sea como sea. Según la palabra, uno camina y vive. Poder absoluto de Dios que creó universo por su palabra, no se respalda. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Toda la cosa vieja pasaron. ¿Por qué vieja? Son de la carne. Y aquí esas son nuevas. Señor, según verdad en el libro Eclesiastés, 12 veces dice, debajo del sol, bajo del sol, bajo del sol, debajo del sol, no hay cosa nueva. Pero el Señor nos llama nueva criatura, dice, nueva criatura. Debajo del sol no hay cosa nueva. Todos son cosas viejas, dice.
¿Qué significa? Si el Señor nos llama nueva criatura, estamos más allá del sol. Amén. No estamos debajo del sol, sino más allá del sol. ¿Dónde estamos? Juntamente con Cristo, sellado con el Espíritu Santo. Como el Padre en Cristo, Cristo en el Padre. Uno somos con Dios uno. Cuerpo aquí, espíritu allá, más allá del sol, con Dios estamos. Amén. Porque estamos en el cuerpo para trabajar. El Espíritu unido con el Espíritu Santo, junto con Él. Cuando Él se manifiesta con su poder y autoridad, cuando nosotros sigamos su palabra, su promesa, Él manifiesta con su poder, con su autoridad, con su victoria. Primera Juan capítulo 5, verso 5, ¿qué dice? La fe es la que vence al mundo. ¿La fe en qué? En su palabra. Amén. Así Dios nos ha hecho como nueva criatura en Cristo, para que no vivamos más según la carne, sino según el Espíritu, conforme a la palabra de Dios que es Espíritu y vida. ¿Quiere experimentar? Entonces usted pise, ¿verdad? Según la palabra, conforme a la palabra. Aunque pareciera que no se va a cumplir, pero dice la palabra, usted pise. Según la palabra, como Cristo hizo, usted haga, verá la gloria de Dios. Manifestación tan hermosa de nuestro Dios. Amén. Sí, hoy hasta aquí. Vamos a compartir, vamos a orar. Gracias, Señor, por su gran amor que tiene para con cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, para practicar todo conforme a la palabra de nuestro Dios. Así la palabra de Dios es la luz para nosotros por donde caminar. Por lo cual necesitamos, Señor, ser guiado por su palabra, para ser guiado por el Espíritu Santo y ver la manifestación del Espíritu Santo con su poder y amor y gran autoridad en nuestra vida para cumplir toda la promesa suya para con nosotros. Así fue Abraham, así fue Isaac y Jacob, así fue Moisés. Todos los que vivieron por fe, todos los profetas, todos los que vivían anteriormente por la fe, ellos no vieron ninguna situación, sino según la palabra, ellos creyendo en Dios y caminaban. Aunque no se veía nada ante sus ojos, pero caminaba. No conforme a su experiencia, ni su vista, ni su posibilidad, sino conforme a la palabra, la promesa de Dios. Por lo cual, ellos siempre encontraron a su debido tiempo la manifestación gloriosa de Dios. Ellos cuentan su testimonio. Así que todos nuestros hermanos, queridos y amados, quienes están aquí en este lugar oyendo la palabra, sean igual a ellos para que experimenten hermosa manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida sin cesar, por vivir por la fe, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.